desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, que supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, te supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí.
Hermanos queridos, les saludo en el amor de Jesucristo a todos ustedes. En medio de las pruebas y de las tribulaciones seguimos adelante con la mirada en el Señor. Jesús nos anticipó: en el mundo tendréis aflicción o aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Confiar en medio de las tormentas de esta vida. Después de la tormenta, dice un coro, viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides y Él te la da. Bienvenidos para participar de este tiempo devocional, de este culto dominical. Y durante estos días, con la gracia del Señor, estamos estudiando el libro de los Salmos. Son 150 cánticos, 150 alabanzas, cánticos con los cuales el pueblo judío adoraba y alababa a Dios, y nosotros también hoy. Y en esta mañana vamos a meditar brevemente en 6 salmos. Vamos a hacer un compendio de cada uno de ellos, comenzando con el Salmo 25 hasta el 30. Les ruego que abran sus Biblias y busquen en Salmos, y comenzaremos a estudiar el 25 hasta el 30. Haremos un resumen, cuál era el propósito del Salmo, en qué circunstancias el salmista David, en este caso, lo escribió, y luego lo aplicaremos a nuestras vidas. Oremos al Señor buscando su dirección. Soberano Dios, muchas gracias por este culto dominical, porque en esta pandemia no hemos dejado de predicar tu palabra. Tu iglesia sigue en comunión contigo y también comunión los unos con los otros. En estos días, Señor, hay un confinamiento, toque de queda, el fin de semana y el comienzo de la nueva semana, es decir, sábado y domingo. Y Señor, el día domingo es un día que te lo dedicamos para ti como cada día. Pero gracias porque podemos hacer uso de la tecnología para predicar el Evangelio, para predicar la palabra de Dios, para orar los unos por los otros, para adorarte a ti. Acompáñanos, Señor, en este tiempo al meditar en tu palabra, en el libro de los Salmos. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les ruego que busquemos en nuestras Biblias el Salmo 25. Anticipamos que el Salmo 25 es una colección de oraciones unidas o encabezadas por el alfabeto hebreo, excepto una letra, pero una letra se repite 2 veces. Es difícil encontrarle al Salmo 25 un tema. Lo que sí podemos decir que en este Salmo hay oraciones de David a Dios el Padre. Algunos han dicho que el Salmo 25 es la oración de un alma oprimida por el pecado, pero también un alma perdonada, salvada por el poder de Dios. Y comienza diciendo el 25:1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado.
No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Podemos entonces en la adversidad poner toda la confianza en Dios. Hermanos queridos, en esta pandemia hay que confiar absolutamente en nuestro Señor. También debemos tener confianza en los médicos y en la medicina que Dios ha permitido que tengamos a la mano. Pero siempre el que sana es el Señor. Dios usa a los pastores, Dios usa a los abogados, a los médicos, a todo profesional, maestro, como su instrumento. Pero siempre el que obra, el que actúa, el que juzga con justicia es Dios, el que sana es nuestro Señor. Y tenemos la oración de un alma oprimida desde el versículo 14 hasta el 22. Dice el salmista David: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Del pecado se refiere, del vicio, de toda atadura. Mírame y ten misericordia de mí, dice el salmista, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Dios permite en nosotros el sufrimiento en la familia, por la enfermedad, por algún accidente, sufrimiento por la rebelión de los hijos, sufrimiento por el vicio de nuestros seres queridos. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Esto tenemos que hacer continuamente. La confesión continua es demostración de una salvación genuina. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por esto decimos que tenemos la vida eterna, porque Él nos ha perdonado. Y la salvación que Él nos ha dado, de ninguna manera se pierde. Tenemos la salvación por la obra de Cristo en la cruz. Pero cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarme de toda maldad. Perdona todos mis pecados, mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Nosotros en estos días como familia Mutre Freire hemos vivido mucho de esto que se expresa aquí en este salmo. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. En medio de la adversidad hay que mantenerse en integridad. En nuestros días, para arreglar algún asunto crítico, lo más fácil es sobornar. Lo más fácil es ofrecer dinero para que el asunto se arregle. Pero dice el verso 21, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. El Señor se encarga de hacer justicia. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Y allí podemos decir, redime, oh Dios, a David. Redime, oh Dios, a su familia. Allí ponga su nombre en donde está el nombre Israel. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Esto es el Salmo 25, la oración
de un alma oprimida por el pecado, que busca a Dios y halla en Él consuelo. El Salmo 26 dice que es una declaración de integridad. Como Job capítulo 31, parece la oración de un hombre arrogante, parece. Pero David, al igual que Job, da a conocer su integridad. No está siendo arrogante. Él con humildad está reconociendo que tiene una vida que le agrada a Dios. También debe ser esta nuestra aspiración, esta nuestra meta. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Así dice David. ¿Puede usted decir, mi hermano, mi hermana, que anda en integridad, que anda en verdad? ¿Puede usted decir que no soborna? ¿Puede usted decir que tiene su economía organizada, que es un buen mayordomo de su tiempo, de sus bienes, de sus dones, del hogar, del trabajo, de los recursos materiales? Yo en integridad he andado, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Esto es común en David, es el patrón en David. David siempre dice, en Jehová he confiado, en Dios he confiado, a lo largo de todos sus salmos. Cuando estamos enfermos, tenemos que confiar en Dios, el médico eterno. En todo momento, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Verso 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Así está afirmando David. Ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente o hipócritamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Es decir, nunca estuvo de acuerdo con las obras malas de aquellos que no tienen temor de Dios. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Y termina el salmista diciendo los versos 11 y 12, mas yo andaré en mi integridad. Aunque otros no lo hagan, nosotros nos mantenemos en integridad. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Hay personas que cuando ven la ciudad sucia dicen, pero no tiene sentido guardar la basura en el bolsillo o en la cartera, en el vehículo, en una funda, en algún recipiente, pero no echarla a la calle. Porque dicen, porque todas las calles están sucias. Aunque las calles por las que caminemos estén sucias, nosotros no debemos lanzar basura. Aunque todos sobornen, nosotros no tenemos que sobornar, no debemos hacerlo, porque debemos andar en integridad. Aunque todos hagan trampas en los exámenes, los jóvenes que tienen temor de Dios y que estudian la universidad no hacen trampas, porque son estudiantes que andan en integridad. Aunque todos digan falsedad, nosotros tenemos que decir la verdad. Aunque todos odien a algunos en sus corazones, nosotros amamos a todos, aún a nuestros enemigos. Esto está afirmando David en el Salmo 26. En medio de sus enemigos, en medio de la mundanalidad, en medio de los vicios, los que conocemos al Señor, los que seguimos a Jesucristo, tenemos que vivir en integridad, tenemos que vivir santamente. Por esto Pedro dice que en este tiempo del fin debemos vivir sin mancha, irreprensibles y en paz. Eso implica vivir en integridad. Otros pecan, pero nosotros no. Otros se emborrachan, nosotros no. Otros son infieles a su cónyuge, nosotros no.
Otros son rebeldes, pero nosotros los que conocemos a Cristo no. Toda persona que conoce a Jesucristo debe imitarlo y andar en integridad como Jesucristo vivió aquí en integridad. El Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. En este salmo nosotros encontramos pensamientos íntimos que precedieron el Calvario. Creo que aquí tenemos nosotros registrado el momento cuando el Señor sufrió de mucho, desde la noche del jueves, cuando fue con sus discípulos a orar en el monte de la agonía, en el monte Getsemaní. Allí Él tuvo una batalla espiritual, una lucha espiritual, porque su alma justa se resistía a entrar en contacto con el pecado, y Él bien podía tomar la decisión de no ir a la cruz. En su sufrimiento, su sudor, dice el doctor Lucas, era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y Él decidió ir a la cruz, porque, dijo Él, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Decidió Él llevar nuestros pecados, morir por usted y morir por mí. Cristo murió por mí. Y en este Salmo 27 nosotros vemos anticipados los sufrimientos de Cristo. Jehová es mi luz y mi salvación, dice el verso 1, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este salmo ha sido en nosotros en este día una verdad, en estos días una realidad. Cuando se juntaron contra mí los malignos, ¿se acuerdan cuando fue Judas Iscariote con una turba? Ahí estaban los fariseos, los saduceos, estaban también los ancianos de Israel y algunos soldados romanos. Se reunieron mis malignos, dice. Se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Así dice Juan, que cuando Jesús les dijo a los de la turba, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y muchos cayeron a tierra. Y los que cayeron no eran creyentes, eran impíos que venían a prender a Jesús, encabezados por el hipócrita Judas, que entregó a su maestro con un beso repulsivo. Aunque un ejército acampe contra mí, porque algo así vino contra Jesús, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y dice David en el verso 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En el tiempo de David, cuando él escribió este salmo, él quería construir el templo para Dios. Dios tenía el diseño, el plano, pero Dios le dijo, tú no lo construirás, sino tu hijo, y Salomón lo construyó. Lo que sí hizo David es una tienda nueva, donde puso el arca del pacto. Y era un anhelo para David estar en ese lugar y contemplar la hermosura de Jehová. Es bueno que los hermanos, mis hermanos y yo, en esta pandemia, en este confinamiento, cuánto anhelo tenemos para asistir al templo. El templo es un lugar de adoración, donde la iglesia de Dios se reúne presencialmente para ofrecerle culto a Él. Y en este momento seguimos unidos virtualmente, rindiéndole, ofreciéndole culto a Dios. Hermanos queridos, los que todavía no han podido reunirse en el templo, mantengan el santo fervor y el santo anhelo de reunirse muy pronto en el templo otra vez.
lo anhelamos tanto. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Recuerden cuando el Señor fue crucificado, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. En su cuarta palabra, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. ¿Por qué? Porque Dios, que es santo, no puede tener contacto, imposible, comunión con el pecado. Y Jesucristo, el santo, aunque nunca pecó, nunca cometió maldad, al que no conoció pecado, dijo Pablo, por nosotros lo hizo pecado. Y por esta razón se produjo aquella separación, aquel abandono momentáneo en la cruz del Calvario. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y luego dijo David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hay hijos que crecen sin su papá, porque él a temprana edad en el hogar se marchó. Se suelen marchar generalmente con otra mujer y quedan los hijos abandonados. Y Dios usa a la madre para su cuidado. Pero, ¿y si alguna madre abandonara a sus hijos? Sin embargo, el Señor nunca los abandonará, nunca los dejará. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, nunca David quedó solo. Sus padres no lo abandonaron, aunque sí tuvieron que huir cuando Saúl buscaba la vida de David. Con todo Jehová me recogerá. En la cruz Jesús sufrió el abandono momentáneo por usted y por mí, porque se hizo pecado llevando nuestros pecados allí en el madero. Verso 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En medio de la soledad, en medio de los conflictos, hay que confiar en Dios. Como el Señor Jesús, colgado de la cruz, mantuvo su confianza en Dios, aun cuando experimentó un momentáneo desamparo. Nunca el Señor lo dejó, nunca Dios lo dejó, nunca lo abandonó. Tomó nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto. En el capítulo 27 o el Salmo 27 tenemos nosotros los pensamientos íntimos que precedieron al Calvario. El Salmo 28. En este Salmo nosotros tenemos dos partes. Del versículo 1 al 5 tenemos que el salmista pide ayuda, y del 6 hasta el 9, alabanza por haber recibido la ayuda, la respuesta. Dice el 28:1, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí. Está diciendo el salmista a Dios, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos,
pero la maldad está en su corazón. Tenemos al salmista en una experiencia que sufre, y David tuvo muchas. Más de una década experimentó el sufrimiento por la persecución de Saúl. Y David tuvo que andar por el desierto, por muchos lugares, huyendo, escondiéndose. Y llegó el momento cuando David parecía que iba a morir, pero Dios en todo momento lo protegió. David sufrió mucho, y en su sufrimiento él clamaba a Jehová. Todo lo llevaba a Dios en oración. Hermanos amados, en este sufrimiento, en esta adversidad, tenemos que mantener la comunión con Dios. Debemos seguir confiando en Él, orando a Él día y noche. Estos días de estar en casa son una maravillosa oportunidad para que la familia se reúna. Papá, mamá e hijos, el abuelito, la abuelita y todas las personas que habitan en la casa. Abrir la palabra de Dios y estudiarla, escuchar y participar del culto que presentamos, y tener tiempos de oración, de ruego, de rodillas, de humillación delante de Dios. Qué precioso momento, porque la familia generalmente no está en la casa. En los últimos tiempos, mucho tiempo se pasa fuera del hogar, fuera de la habitación, de la casa. Pero ahora es la oportunidad para que nos juntemos y para que le ofrezcamos culto a Dios. Y allí gemir delante de Él, lloremos delante de Él, arrodillémonos delante de Él en nuestra casa, que nuestra casa se transforme en un altar, en un lugar de adoración. Y en los versos 6 en adelante tenemos la respuesta a la oración. Y David alaba, siempre él cantaba cuando Dios le respondía, y siempre le respondió: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Él sí oye su oración, solo que la respuesta, lo que pedimos, no va a venir inmediatamente. A veces llega inmediatamente, otras veces tarda. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Verso 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón, confió, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Entonces, cuando salimos de una crisis, tenemos que cantarle, porque Santiago dijo: si alguno está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si alguno está triste, póngase a orar. Si está alegre, cante alabanzas. Cuando ha pasado la tormenta, o está pasando la tormenta, es la ocasión para cantarle a Dios, como lo hizo David, por lo cual se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Verso 8 y verso 9. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales, y susténtales para siempre. Si notaron, ¿verdad? El Salmo 28 del 1 al 5, tenemos al salmista pidiendo ayuda. Del 6 al 9 tenemos al salmista cantando porque había recibido la ayuda. Pidámosle al Señor. Todo llevémoslo en oración a Dios. Dios no duerme. El que guarda a Israel, el que cuida de su vida, de su hogar, de mi hogar, no duerme. A toda hora podemos ir a Él sabiendo que nos escucha. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. El Salmo 29, en la Reina Valera hay un título: Poder y gloria de Jehová.
La voz de Jehová en este salmo se escucha 7 veces. 7 veces. Aquí tenemos nosotros el aliento de Dios en medio de las tormentas de esta vida. El aliento de Dios en medio de las tormentas. Porque el rey David tuvo muchas tormentas. Vivió en tormentas. Parece que en la vida de David más fueron los momentos tormentosos de su vida que los momentos de alegría. Porque el descanso eterno nos espera. Aquí en el mundo tendremos aflicción o aflicciones, tribulaciones. ¿Cuándo disfrutaremos del descanso y donde ya no habrá tribulación? Cuando estemos con el Señor. Cuando muramos, tenemos que morir y resucitaremos para estar con el Señor para siempre. Y allí con Él ya no habrá tribulación. Dice el Salmo 29:1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. La gloria es de Cristo. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Jóvenes, cuando les entreguen su título de 3er nivel o 4º nivel, denle la gloria a Dios. Cuando estén inaugurando una casa nueva, denle la gloria a Dios. Cuando se compren un vehículo, denle la gloria a Dios. Si tienen un trabajo, denle la gloria a Dios. Es por la gracia de Dios. Cuando nace un hijo, hay que darle la gloria a Dios. Cuando el enfermo sale del hospital, la gloria es de Cristo. Dad a Cristo toda gloria. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dios es bueno y cada día nos da el agua. Hay que darle la gloria a Dios. Cada día tenemos el pan sobre nuestra mesa y aún para compartir. La gloria es de Dios. El aire que respiramos a cada momento, a cada instante, la gloria es de Dios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. El salmista adora y luego tenemos 7 veces se repite voz de Jehová. Miremos, verso 3, estamos en el Salmo 29. Voz de Jehová sobre las aguas. Verso 4, voz de Jehová con potencia. 4 también, voz de Jehová con gloria. Verso 5, voz de Jehová que quebranta los cedros. 7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Verso 8, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Y verso 9, voz de Jehová que desgaja las encinas. Está hablando del viento huracanado y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Verso 10, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Dios se muestra aquí como creador y como el que lo controla todo. ¿Recuerdan el Salmo? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento habla de la obra de sus manos. Dios lo controla todo, controla su creación. Él muestra su poder en lo que ha hecho. Se da a conocer en lo que ha hecho con amor. Hizo el universo y las maravillas que hay en este universo. Ha hecho los bosques
la flora, la fauna, todo tiene su origen en Dios. Él lo hizo. Y aquí el salmista está proclamando su gloria a Dios como el hacedor. La voz de Jehová se escucha por todas partes. Y la palabra es su voz. Su voz debe ser inconfundible. En estos días muchos proclaman decir la verdad, pero la verdad de Dios está en su palabra. Y esta voz debemos oír cada día porque es la voz de Jehová. Y el último salmo en esta meditación, el número 30, el Salmo 30. Dice la Reina Valera que es acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Pero algunos autores dicen que este salmo es un salmo de alabanza cuando David dedicó a Dios su palacio, como cuando las familias cristianas construyen una casa, su casa nueva, y la inauguran. Y entonces invitan a algunos hermanos y también al pastor para orar y dar gracias a Dios por esa casa. No ungirla, sino orar a Dios, alabar a Dios, dando gracias por ese regalo tan hermoso que es tener una casa. Pero en este salmo vemos nosotros que David estaba enfermo y el Señor lo sanó. Y luego él alaba y bendice el nombre de Jehová. Él estaba enfermo de muerte. Nos da a entender que tenía una enfermedad como incurable. Pero de manera poderosa, el Señor Jehová, Dios, lo sanó. Y alaba y bendice su nombre. Vamos a meditar al ir leyendo este salmo. Dice el Salmo 30, verso 1, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí, porque él estaba muy enfermo de muerte y al morir esto iba a ser causa de contentamiento para sus adversarios. Jehová, Dios mío, a ti clamé, miren el verso 2, a ti clamé y me sanaste. A ti clamé y me sanaste. El que sana es Dios. Un traumatólogo hace un trabajo espectacular. Un hueso roto o dislocado, lo que sea, lo pone en su lugar. Y allí le pone alguna pieza metálica, esto he oído. Es un trabajo muy técnico. Pero ¿quién le hace el callo? ¿Quién suelda el hueso roto? Ningún ser humano lo puede hacer. Ningún médico, ningún científico, ningún cirujano. Solo lo puede soldar Dios. El traumatólogo une el hueso, lo pone en su lugar, pero Dios lo suelda. A ti clamé y me sanaste. Miren ustedes, el médico sutura, pero ¿quién hace que se pegue otra vez la carne? Dios con su poder. Él usa como sus instrumentos a los médicos, enfermeros, enfermeras. Él usa a muchas personas, a todos nosotros, pero Él sana. A ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. David estaba muy grave. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Su enfermedad era de muerte. Pensaba él que iba a morir. Pero ¿cómo lo sanó Dios? Él dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Démosle gracias a Dios, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida.
Él nos prueba, Él nos envía tribulaciones y también a veces nos castiga, porque nos envía su ira. Dice el verso 5, pero su favor dura toda la vida. Él es bueno, Él es misericordioso. Las pruebas y tribulaciones que experimentamos, Dios las usa para mejorarnos, para que aprendamos a confiar en Él, a depender de Él, para que nosotros nos humillemos, para que seamos más mansos y humildes de corazón, para que seamos más sensibles con el dolor de otros, para que otros oren por nosotros, para que nosotros nos unamos en oración, para que lo conozcamos mejor a Dios. Para esto permite Dios el sufrimiento. Por la noche durará el lloro, dice el verso 5, y a la mañana vendrá la alegría. Como decíamos, el himno, después de la tormenta, viene la calma, viene la paz. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste. Estamos leyendo el verso 7. Como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Le dice David a Dios. ¿Te alabará el polvo? Si muero, te alabaré. ¿Anunciará tu verdad? Está agradeciendo a Dios porque le devolvió la vida. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Y termina diciendo, después de la sanidad de la que está hablando o refiriéndose en el verso 2, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Él termina diciendo, has cambiado mi lamento, mi dolor, mi enfermedad, mi tragedia. Has cambiado mi lamento en baile. Es decir, has cambiado mi lamento en alegría. El versículo continúa, desataste mi cilicio, mis penas, mi dolor, mi luto, y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, no guardaré silencio. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Hermanos amados, amada iglesia del Señor, la iglesia de Cristo es una iglesia que canta. Y sí nos da tristeza que ahora en la pandemia estamos realizando pequeños cultos de 40 minutos o 1 hora. Pero el pueblo cristiano es un pueblo que canta, al punto que algunos autores y algunos pensadores de la Alianza Cristiana y Misionera han mencionado en sus libros que la espiritualidad de una iglesia se la mide de acuerdo a cómo canta. Y la iglesia de Cristo canta salmos, canta himnos, tenemos un himnario, y canta cánticos espirituales, salmos, himnos y cánticos espirituales. Allí en el hogar, hoy, reunidos con la familia, tenemos que cantar, y los salmos son para cantarlos. Entonces tenemos en el Salmo 30 a David, que estuvo muy enfermo, muy grave, muy adolorido, enfermo de muerte, y le atribuye a Dios, a Jehová, al Señor Jesucristo la salvación, y luego le canta y lo adora, porque le concedió la petición de su corazón. Hermanos queridos, vivamos cantando a Dios, vivamos alabando a Dios, adorando a Dios en medio aún del sufrimiento, así como lo hizo el rey David. Gracias al Señor por el libro de los Salmos y por la enseñanza que tiene cada salmo para nosotros hoy, en estos días de adversidad, en estos días de tribulación. Inclinemos nuestros rostros
y oremos al Señor. Vamos a orar por los enfermos para que el Señor los sane, así como David clamó y el Señor los sanó. Ningún pastor es sanador. Oramos por los enfermos y el que sana es el Señor. Él es el médico eterno, usando a los buenos médicos de la tierra como instrumentos en sus manos para obrar milagros, la sanidad del cuerpo. Y por otras necesidades también vamos a orar. Oremos al Señor. Soberano Señor, gracias por esta mañana, por este día especial y porque brevemente hemos podido resumir estos 6 salmos. Una enseñanza maravillosa para nuestras vidas hoy. Nos identificamos, Señor, con David y nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo que sufrió. Pero Él sufrió mucho más que nosotros. Nadie ha sufrido como Cristo y como Cristo sufrió, se identifica con nosotros. Él nos comprende porque sufrió mucho más cuando estuvo aquí en la tierra al punto de entregar su vida en la cruz del Calvario, donde derramó toda su sangre, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. También en la cruz llevaste nuestros pecados, nuestras vergüenzas, nuestras enfermedades. Y te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, hospitalizados en algún centro de salud o allí en sus casas padeciendo, que tú los sanes, Señor. Oramos en esta mañana por nuestra hermana Glenda León de Zavala, la esposa del pastor José Zavala. Señor, pon tu mano sanadora. Ella está en tus manos, es tu sierva. Oh Dios, tú aún la necesitas. Sánala, Señor, porque nada hay imposible para Dios. Conocemos también de nuestro hermano el pastor Andrés Carrera, muy delicado en su salud. Señor, pon tu mano de amor poderosa, sanadora, como médico eterna, sobre el cuerpo de nuestro hermano. Sánalo, Señor. Pon tu mano sobre nosotros, Señor, sobre toda persona enferma. Y consuela, Señor, a aquellos que están sufriendo por la muerte de algún ser querido, papá, mamá, hijo, hija, hermano, hermana. Señor, que tú los consueles. Nosotros la semana pasada experimentamos la tristeza, el dolor de hermanos consiervos nuestros que han muerto. Y tú nos estás consolando y estás consolando a su familia, Señor. Oramos en esta mañana por el doctor Euclides Torres, porque él está sufriendo mucho, está muy triste por la muerte de su hermana. Algunos de nosotros conocemos todo lo que significaba ella para él. Consuélalo, Señor. Restaura su ánimo, que él pueda seguir en la labor que tú le has encargado. Consuela, Señor, a nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo. Seca sus lágrimas, Padre bendito. Que todos pongamos la esperanza, la fe en ti. Y también oramos, Señor, por aquellos que están sufriendo porque están endeudados y no tienen cómo pagar sus deudas. Oramos para que les des libertad financiera, que pronto puedan tener tranquilidad económica. Te rogamos, Señor, que tú los ayudes para que puedan pagar sus deudas y vivir con tranquilidad delante de ti. Aquellos hogares en los que hay problemas, Señor, no es la solución la separación, no es la solución huir. Hay que enfrentar el problema en el nombre del Señor, el diálogo, el amor, el perdón. La solución es la reconciliación, nunca la separación. Bendice, Señor, cada hogar
y oramos por nuestras autoridades para que tú las bendigas. Y el próximo gobierno que vendrá en este mes, aquí en nuestro país, que puedan tener temor de ti. Señor, bendice a tu iglesia, la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera, trabajando en todo el Ecuador, en el continente y por todo el mundo. Y también, Señor, por toda iglesia hermana, por toda denominación, nuestros hermanos en la fe, que sigamos cumpliendo la gran comisión en medio de esta adversidad, predicando el Evangelio del Reino, bautizando a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Y que permanezcamos, mis hermanos y yo, con la mirada en ti. Esto te rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga. Les saludo en el amor de Jesucristo y les doy un abrazo. Sigamos juntos y mirando a Cristo. Prediquemos con nuestra vida y con nuestra boca. Prediquemos a Jesucristo, el único Salvador y el único sanador. Amén. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. Sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar
la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.